Hola, muy buen día. Hoy vamos a hablar de la fisiología de la secreción salival y gástrica, la cual queda a cargo del equipo Dr. Santiago Ramón y Cajal. Para comenzar, vamos a hablar de la secreción. Esta se produce en las glándulas salivales, en el caso de la secreción salival, a un ritmo de 1 litro por día y se segregan en la boca. Para ello, nosotros tenemos principalmente 3 glándulas mayores: la parótida, la submandibular y la sublingual, de las cuales la parótida es 100% serosa, o sea que su secreción está compuesta por agua, electrolitos y enzimas como la alfa-amilasa, que tienen la función de desdoblar los carbohidratos. Por otro lado, las glándulas sublinguales son mixtas, pero tienen predominancia sobre la secreción mucinosa. La secreción mucinosa ayuda a lubricar el bolo alimenticio y a que éste se integre para poder transportarlo hacia el estómago. Por último, las glándulas submandibulares también son mixtas, pero son predominantemente serosas. Esta característica se puede observar muy bien en los cortes histológicos por la presencia de las semilunas de von Ebner. La saliva, como ya hablé un poquito de ella, tiene las siguientes funciones. Una, la digestión inicial solo de los carbohidratos. Dilución, hacer más lábil, más líquido el bolo alimenticio. Tamponamiento, amortigua, funciona como buffer de los alimentos ingeridos. Y por último, lo lubrica. Existen factores que aumentan o que disminuyen la secreción de saliva. Uno de los principales que aumenta la salivación es la estimulación parasimpática, dada por el nervio facial y el nervio glosofaríngeo, y por el componente ganglionar simpático. Los factores que lo disminuyen, por otro lado, es el sueño, la deshidratación y el fármaco atropina. La saliva no es un simple ultrafiltrado del plasma que nos sirve durante un proceso en el que intervienen diversos mecanismos de transporte. Primero, se forma una solución pseudoplasmática isotónica en las células acinares. En este esquema nosotros podemos observar esto que está aquí. Esta estructura se llama acino. Aquí está, acino. Aquí es donde ocurre este ultrafiltrado, que inicialmente tiene la misma cantidad osmolar que el plasma sanguíneo. Es isotónica. Conforme pasa a través de los canalículos, de estos conductos intercalares, esta va modificándose hasta que llega a ser hipotónica. En la membrana de estas células ductales, aquí están, en el caso del conducto estriado, encontramos cotransportadores: sodio e hidrógeno, intercambiadores de cloro bicarbonato e intercambio de hidrógeno potasio. Este efecto, gracias a estos intercambiadores, produce un efecto en el flujo de la composición de la saliva, pasando de una saliva isotónica a una saliva hipotónica. La composición iónica va a variar debido a esto, a estos intercambiadores. Los ritmos del flujo mayores a 4 mililitros por minuto, la saliva final es muy parecida al plasma y a la saliva inicial. En flujos más bajos, hablando de que se transportan a 1 mililitro por minuto, la saliva final difiere más del plasma. Y en este esquema podemos observar, este es el acino, esto que estamos viendo en esta imagen corresponde a esta estructura de esta otra imagen. Aquí se filtra la saliva, se produce y es isotónica. Al pasar por las células ductales, estas células ductales presentan los siguientes intercambiadores: sodio-potasio entre la célula ductal y la sangre, intercambiadores de sodio-hidrógeno en el caso de la célula y la luz, de cloro bicarbonato y de hidrógeno potasio, hasta que la saliva se vuelve hipotónica. La secreción gástrica es otro boleto que ahorita vamos a ver. Para ello tenemos que diferenciar primero las células que componen la mucosa gástrica. Tenemos glándulas oxínticas y glándulas pilóricas. Dentro de las oxínticas encontramos las células parietales, que tienen dos funciones muy importantes. Uno,
producir el factor intrínseco para la fijación de la vitamina B12. 2. La síntesis de ácido clorhídrico, que es el principal componente del jugo gástrico. Este ácido clorhídrico se produce por la acción de una hidrógeno potasio ATPasa o una bomba de protones. Estas células son muy importantes. Por otro lado, tenemos las células principales osimógenas, que tienen en su citoplasma gránulos de una enzima inactiva. Esta enzima inactiva se llama pepsinógeno, que al estar en contacto con el ambiente ácido producido por el ácido clorhídrico se activa y se convierte en pepsina. Y esta pepsina es encargada de desdoblar los componentes proteicos del bolo alimenticio. Por otro lado, tenemos las glándulas pilóricas. Las células G, muy importantes, secretan gastrina. Esta gastrina es uno de los mecanismos por los cuales se estimula a las células parietales para la liberación de ácido clorhídrico. Y las células mucosas, que se encargan de producir moco. Este moco ácido va a proteger a las células del epitelio del estómago de la erosión producida por el jugo gástrico, así como iones de bicarbonato para poder amortiguar este pH gástrico. La secreción del pepsinógeno va a estar dada principalmente por estimulación vagal, y esta es muy importante, ya que se produce cuando el bolo alimenticio pasa por la porción cervical del esófago. Este estimula los nervios vagos, induciendo así la secreción de pepsinógeno, de gastrina y de iones hidrógeno para formar el ácido clorhídrico. Este factor intrínseco es muy importante, ya que la proteína B12 es la encargada de permitir que el hierro se absorba, y por lo tanto su ausencia produce anemia perniciosa. Dentro de la secreción del ácido clorhídrico, este tiene funciones. Una, ya se ha mencionado mucho: acidificar el contenido gástrico, activar el pepsinógeno a pepsina. Y esta secreción se divide en tres fases: una secreción cefálica, gástrica e intestinal. Nosotros observamos diferentes estímulos que nos indican la activación de las células parietales. El olfato, el gusto, hacen que se excite el nervio vago, el cual estimule directamente a las células parietales o utilice una célula intermedia, que son las células G, para producir la gastrina. La distensión de las paredes, tanto esofágicas como del estómago, inducen la excitación del nervio vago, que igual estimula directamente a la parietal o utiliza el intermediario de la célula G. El reflejo local estimula directamente a las células G para producir gastrina. Y por último, la gastrina estimula directamente a las células parietales. Ahora vamos a hablar acerca de la úlcera péptica. Es muy común que en estados de hiperacidez o en infecciones por el Helicobacter pylori se produzcan este tipo de úlceras. Pero bueno, vamos a ver cómo es que se produce. Para poder que se desarrolle una úlcera péptica, debe de haber, uno, pérdida de la mucosa. Vamos a recordar que la mucosa secretada por las células mucinógenas protege al epitelio directamente de la erosión. Se pierde esta barrera fisiológica y el ácido clorhídrico empieza a degradar a las células epiteliales. Un exceso de secreción de iones hidrógeno. Cuando se producen muchos iones hidrógenos, estamos hablando de un estado de hiperacidez, porque al haber más iones hidrógeno hay mayor cantidad de ácido clorhídrico. Y por último, una combinación de las anteriores. Por lo regular, la pérdida de la mucosa protectora se da principalmente por la infección de Helicobacter pylori. Y aquí es como nosotros lo observamos. Este es el epitelio cilíndrico simple, aunque aquí en el esquema se ve cúbico, pero es cilíndrico simple. Y arriba su capa de mucina, rica en iones de bicarbonato, los cuales neutralizan a la pepsina y a los hidrogeniones del ácido clorhídrico. El equilibrio de protección y de efectos dañinos, pues normalmente está así.
Pero cuando no sucede esto, nosotros observamos esto que está aquí. Esta es una imagen por endoscopía donde encontramos la mucosa de su color, como debe de ser, un rosa pálido. Y aquí esta pequeña erosión que se ve aquí. En la otra imagen, esta pequeña erosión. Solo que aquí hay una diferencia. Este es estómago. Pueden notar los pliegues estomacales. Y este es intestino delgado, duodeno. Entonces vamos a hacer una comparación de los principales trastornos que afectan al estómago y al resto del tracto digestivo, pero que están vinculados con la síntesis de ácido clorhídrico. 1. Úlcera gástrica. La secreción de hidrogeniones durante la úlcera gástrica está disminuida y los valores de gastrina están elevados. ¿Por qué? Muy sencillo, por retroalimentación negativa. Si baja mi gastrina es porque tengo elevados mis niveles de hidrogeniones, o sea, de ácido clorhídrico. Pero si tengo bajos mis hidrogeniones, las células G van a empezar a secretar gastrina de una manera desenfrenada. Y por lo tanto se producen daños en la barrera mucosa, en esta barrera mucosa. La úlcera duodenal, esta está dada principalmente por una hiperacidez. Aquí está, observamos cómo los hidrogeniones se encuentran elevados, la gastrina se encuentra elevada y la explicación es porque existe un aumento en las células parietales. Estas células parietales se hipertrofian, crecen para poder secretar más gastrina, para secretar más ácido clorhídrico debido a que la gastrina se encuentra elevada. Y por último, en el síndrome de Zollinger-Ellison observamos cómo se encuentra exageradamente elevada la secreción de ácido clorhídrico, la secreción de gastrina, y se produce principalmente por un tumor de carácter pancreático o un aumento de la masa, o sea, se hipertrofian de nuevo estas células parietales. Esto ha sido todo. Espero que esto dilucide un poco la secreción tanto gástrica como salival y les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.